Televidentes, reciban un cordial saludo de parte del Canal 4 Apaseo Televisión y sean bienvenidos a una emisión más de Por el Campo. Hoy los saludamos desde la vereda Santa Librada, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano de nuestro municipio, para darles a conocer sobre un nuevo cultivo que se viene desarrollando en estas tierras. Se trata de la siembra del cacao, un nuevo grano que le apunta a la economía de nuestro municipio. Como invitados tendremos a 3 personas muy expertas en ese tema, quienes nos hablarán en primera instancia sobre cómo se dio a conocer este proyecto en esta zona del municipio. También nos hablarán sobre el proceso de siembra y por último, cuál ha sido la experiencia con la siembra de este grano. Sean bienvenidos y no se desconecten para que disfruten al máximo de nuestro contenido. Las buenas prácticas agrícolas en el cultivo de cacao son el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente. Todo ello por métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. Para que el cacao producido sea saludable, se recomienda el uso de abonos orgánicos y biopreparados. Esto es hacer el menor uso de agroquímicos, solo emplearlo en caso de ser indispensable y preferir las categorías toxicológicas más bajas de dichos productos para que así no se contamine el medio ambiente. Omaira Moreno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de ese espacio de Por el Campo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y venir a conocer nuestros campos de nuestros cultivos y darlos a conocer. Bueno, doña Omaira, a ustedes muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal si empezamos hablando en qué parte del municipio nos encontramos, en qué vereda del municipio? Nos encontramos en la vereda Santa Librada, del municipio de Ciudad Bolívar, a 30 minutos. A 30 minutos del casco urbano de nuestro municipio. Bueno, doña Omaira, yo acá veo una cantidad de cultivos, veo maíz, veo café, veo plátano, veo un montón de cosas, veo cacao. ¿Por qué todo este proceso de siembra? ¿Qué le apuntan ustedes? Nosotros le apuntamos a tener varias alternativas con los productos para buscar soluciones, por lo que tenemos varios espacios y épocas de cosechas, que es el maíz, el frijol, la yuca, el plátano y el cacao, que es a lo que le estamos apuntando, dándole el agradecimiento al CFA, con el SENA y la administración municipal que nos están apoyando, al instructor José, que nos apoyó con esto de la producción del cacao. Bueno, y también resaltarles a ustedes que le apunten a la siembra de un producto diferente, de un grano diferente, porque es muy común, doña Omaira, uno llegar a una finca, a una vereda y encontrar ¿qué? Café, plátano, que igualmente siguen siendo productos y elementos esenciales para la economía del municipio, pero pues el cacao digamos que va siendo digamos algo que sobresale en la economía del municipio. Bueno, usted ahorita tras bambalinas me comentaba que no solo la vereda Santa Librada le apunta a la siembra de ese cultivo, sino que hay otras veredas. ¿Cuáles son? Tenemos una asociación de la vereda Amaranto, Santa Librada y Punta Brava. Doña Omaira, ¿es rentable sembrar cacao? La verdad sí, porque es ayudar al medio ambiente. Por una parte estamos mejorando la calidad de vida, dándole más luz verde, menos gastos de agua, porque el cacao no requiere de agua para contaminación del agua. Entonces es un producto de que lleva menos personal para el trabajo, que se puede trabajar con la familia, en el núcleo familiar. Puede ser el papá, la mamá, los hijos, y no requerimos de trabajadores independientes. O sea que podríamos decir que es un cultivo fácil de trabajar, porque hay cultivos o hay huertas o hay viveros en los que usted todos los días tiene que estar sí o sí en el cultivo, tiene que estar regándole agua, echándole abono, echándole fertilizantes, y si se descuida un segundito se le puede morir el cultivo. Sí. Entonces muy interesante que en la vereda Santa Librada le estén apuntando a la siembra del cacao. Bueno, doña Omaira, para el proceso de siembra, ¿cómo es el proceso de siembra del cultivo? ¿Usted nos va a explicar sobre ese tema o hay otra persona encargada sobre eso? Pues yo les puedo explicar hasta cierto punto, y ya tengo una persona que también es de los que están en el programa de Cultivando el Cacao,
les explica más sobre cómo se extiende, pero lo ideal es hacer el vivero, buscar la tierra, embolsar y ponerle la semilla. Ya después de eso se dejan 3 meses en la bolsa y se llevan al cultivo para siembra en el campo. Ya mi compañero les extiende más sobre las plagas y todo lo que, requiere lo del cacao. Una preguntita, doña Mayra, antes de pasar al proceso de siembra. ¿La semilla quién se las otorgó a ustedes? ¿La administración municipal en cabeza de la unidad agroambiental, el SENA, el CFA? ¿Quién se las otorgó? El SENA. Había que mandarla a traer con el SENA, el profe nos hizo con la Nacional de Chocolates y también la unidad agroambiental nos facilitó la traída con Ramiro. O sea que la CFA, el SENA, bueno, la administración municipal se encargaron también de capacitar a todos los asociados que le apuntaban a la siembra de ese producto porque pues digamos que desconocían cuál era el proceso. Sí, la verdad tenemos muy buen acompañamiento del SENA, del CFA y de la unidad agroambiental. La producción de cacao tiene gran importancia socioeconómica en todo el territorio nacional, ya que actualmente cuenta con cerca de 147.000 hectáreas cultivadas que producen 40.000 toneladas anuales de cacao y son el sustento de más de 35.000 familias. Es uno de los productos con grandes ventajas comparativas en la producción, por sus condiciones naturales y por las características agroecológicas en términos de clima y humedad y su carácter de sistema agroforestal en la conservación del medio ambiente. Doña Omaira Moreno, muchísimas gracias por habernos recibido en la vereda Santa Librada. Para finalizar, ¿qué otro dato interesante considera que la comunidad debe conocer? Y una pregunta que se me surge en este momento, si yo, por ejemplo, habito en el municipio, tengo un terreno en mi casa o habito en X vereda del municipio y quiero apuntarle a la siembra del cacao, ¿puedo hacerlo? ¿A dónde me puedo dirigir? Claro que sí, Sara. Puedes hacerlo, llevar los documentos, las fotocopias de la cédula a la unidad agroambiental, para que ahí contacten con el SENA porque van a salir 2 nuevos grupos, que es la lindaja y angostura, para hacer otro nuevo grupo. Lo ideal es que ojalá todas las veredas que estén en zonas de tierra cálida y caliente se unan más para este nuevo proyecto de cacao, que son buenas alternativas y mejoran el medio ambiente. Agradecimientos a Coamar, con el apoyo con Fede Cacao para la injertación para nuestros cultivos que se aproximan durante 2 meses. Y los dejo en la compañía con mi compañero Wilmar Marín. Y a usted, Sarita, muchísimas gracias por venir a nuestros predios y ver y conocer nuestros cultivos, y a Pacibol. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y como dato interesante les cuento que según la Federación Nacional de Cacao, Fede Cacao, cerca de 35.000 familias son productoras de este grano en todo el país, siendo el departamento de Antioquia el segundo mayor productor después de Santander. Hoy la vereda Santa Librada también le apunta a la siembra y comercialización de ese producto. Por las dificultades de topografía no es común el uso de maquinarias para la preparación del suelo en el cultivo de cacao. Lo que se hace es abrir unos hoyos de unos 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo en los que se ubica luego la plántula de cacao, agregando la tierra que se sacó del mismo hoyo, a la cual previamente se le rompen todos los terrones y suelo compactado. Mientras la planta crece se puede repicar el suelo alrededor para facilitar el crecimiento de su raíz. Don Wilmar Marín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por hacer parte de ese espacio de Por el Campo. Usted viene súper recomendadísimo por parte de la señora Omaira Moreno, todo un experto empírico en el tema del proceso de siembra del cacao. Bienvenido. Muchas gracias, Sarita, gracias por acompañarnos a hacer parte también de este proyecto, de acercarse también al campo. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias por recibirnos. Bueno, don Wilmar, ahorita la señora Omaira Moreno nos hacía un pequeño abrebocas sobre cómo la vereda Santa Librada, al igual que veredas como Punta Brava y Amaranto, se sumaban a este proyecto nuevo para el municipio y para esta región de la siembra del cacao, ¿cierto? Nos hacía un amplio abrebocas contándonos que también como aliados tenían a la administración municipal, al SENA, a la Federación Nacional de Cacao. Ahora entremos más en materia. Cuénteme en primera instancia cómo debe estar distribuido el terreno antes de la siembra, es decir, qué características debe cumplir o si uno llega y de una siembra, de una, digamos,
por decirlo de una manera muy coloquial, mete el cultivo, mete la semilla y ya. ¿Cómo debe ser distribuido el terreno? Bueno, Sarita, el terreno primero que todo debe tener una preparación que es de limpieza. Limpiar el terreno, luego pasamos pues ya a un proceso de trazado, hollado, que se encuentre ya pues apto para cuando ya la semilla esté ya en proceso, ya poderla trasplantar. Claro que sí. Y por ejemplo, se puede sembrar este cacao independiente, o sea, por ejemplo, acá veo que aparte de cacao también hay otros cultivos. O sea, no tiene que haber un terreno grande específico solo para cacao, se puede sembrar aún cuando hay otros cultivos. Bueno, específicamente sí, pues lo ideal sería pues un terreno adecuado especialmente para el cacao, pero se puede alternar con otros cultivos sin quitarle su espacio de sombra, de todo, que no le impida para su crecimiento y desarrollo y producción. O sea que eso es independientemente para su crecimiento, o sea, no le afecta nada estar el cultivo de cacao al lado de un cultivo de maíz, por ejemplo, como lo podemos observar. No, porque respetando sus espacios, como lo mencionaba usted. Respetamos los espacios y como el cultivo, por ejemplo, del maíz, de la yuca, son cultivos esporádicos que solamente van a estar en cierto proceso. Exacto. Cuando ya el cacao está más desarrollado, sí hay que darle su espacio. Claro que sí. Bueno, don Wilman, una vez identificado el terreno, una vez distribuido correctamente, le hicimos la limpieza, ¿cuál es el siguiente paso para empezar a cultivar nuestro cacao? Bueno, empezamos con el almácigo. Después de que estén en el almácigo, que lleva un proceso de 3 meses y medio, ya lo pasamos al campo. Ya empezamos, después de tener ya trazado y hollado, ya empezamos el proceso de siembra. Claro que sí. Bueno, don Wilman, yo creo que la temperatura, el clima es uno de los elementos más importantes y más esenciales, no solo para que el cacao se desarrolle, sino para cualquier otro producto, eso es esencial. Estaba investigando de que, por ejemplo, para que el cacao se desarrolle bien, debe oscilar en temperaturas entre los 23 y los 25 grados centígrados. ¿La vereda Santa Librada cumple esas características? Sí, en este momento, cuando iniciamos este proyecto, lo primero que se preguntó y se observó si la vereda está apta para el cultivo, y si oscilamos en esos grados. Es un clima, una temperatura cálida, entonces que lo ideal es más caliente, pero sí vemos que nos pega el cultivo. Que sí puede pelechar, como se dice coloquialmente. Don Wilman, ¿cuáles son esas plagas, esas enfermedades que pueden atacar al cultivo de cacao? Porque yo creo que ningún cultivo, ningún producto se salva, así como hay enfermedades que llegan a dañar el cultivo de plátano, el café, entre otros, pues yo creo que el cacao no es la excepción. ¿Cuáles son, digamos, esas enfermedades que pueden dañar inclusive el cultivo? Sí, Sarita, desafortunadamente pues todo cultivo productivo tiene sus plagas. Entonces el cacao, de algunas plagas que distinguimos o que nos han enseñado, son varias, que son mal de machete, escoba de bruja, la mosca negra, la hemofilia, entre otras, pues hay varias, pero son fáciles de controlar, son fáciles de manejar, no requieren como mucho de agroquímicos. Exacto. Más que todo es como sanitario. Cuando usted dice que son fáciles de manejar y de controlar y que no se necesitan muchos químicos, ¿cuáles son entonces, digamos, el procedimiento que ustedes hacen para controlar la plaga o inclusive para evitar que llegue? Bueno, una de ellas, la principal, las humedades. El cacao requiere de un ambiente seco. La otra es podas, las buenas podas al cacao. Aquí está un mantenimiento de podas. Claro que sí. Por ese lado, pues se puede controlar muchas plagas. Don Wilman, vale la pena resaltar que ese cultivo de cacao apenas se está dando a conocer en el municipio, digamos que no es algo que ya está muy introyectado, que digamos ya tiene muchas ganancias económicamente hablando, es un cultivo, la verdad, muy nuevo, pero hablemos acerca de las características del cultivo. ¿Cómo puedo saber yo que eso es cacao? Yo puedo decir, eso es cacao porque la rama es así, porque el tallo es así, porque el fruto es así. ¿Cómo distinguirlo? Así como uno fácilmente distingue una planta de plátano, como uno fácilmente distingue el café, ¿cómo distinguir el cacao? Bueno, obviamente también hay que conocer el palo de cacao, porque pues, si venimos de la ciudad y no conocemos ningún cultivo, pero las características principales es sus ramazones
se extienden a los lados, sus hojas son anchas y es un fruto grande que se puede pues, con buena visión, o sea, se puede observar muy bien el fruto. Sí. Bueno, hablemos un poco acerca del ciclo de vida del cultivo. Es decir, usted ahorita me estaba explicando, tras bambalinas, por ejemplo, que el cultivo dura 3 meses en el vivero. Ya después del vivero dura 9 meses en el cultivo, algo así me estaba explicando. Entrando más en materia, ¿cómo es, digamos, ese proceso de ciclo de vida? ¿Cuándo uno puede decir ya va a empezar a recibir cosecha? Bueno, como hablamos de ciclo del proceso de crecimiento, lleva un proceso en vivero, que son de aproximadamente 3 meses y medio. De ahí pasa a campo unos 6 meses. O sea, y de ahí empezamos el proceso de injertación. Después del proceso de injertación, ya al año ya empieza a florecer y a empezar a dar como los primeros frutos. Los primeros frutos, sí, y para posteriormente ser comercializado. Sí, ya entonces estábamos hablando de un proceso de 1 año y medio a 2 años para empezar a recibir los primeros frutos. Bastante largo. Se extiende y aún más este cultivo, ya las cosechas finas y el producto ya más abundante lo vamos a recibir ya es con un proceso ya de 4 o 5 años. Bastante largo. Pero a partir de 1 año y medio es como un proceso de graneo constante hasta que ya se empieza la producción ya más fina. Exacto. Se me olvidaba preguntar una cosa muy interesante. Hay muchos tipos de cacao, me imagino, usted como experto debe saber cuáles son. La vereda Punta Brava y específicamente en el sector donde nos encontramos, ¿tiene variedad de cacao o solo le apunta a la siembra de cierto tipo? Bueno, en el momento lo que estamos haciendo, que pasa del vivero al campo y antes de hacer la injertación, pues requerimos de una semilla muy clasificada, muy seleccionada, que nos las envía pues, y nos las trae el SENA por parte también de la Nacional de Chocolates. De ahí hacemos una injertación y estamos pues conociendo variedades, cuál pega más en este clima o cuál es más productiva. Y tenemos una idea de un clon o de una variedad que nos puede aportar o ayudar a esta producción. Claro que sí, muy interesante, además que tengan muchos aliados para que el proyecto pueda prosperar. Bueno, don Wilman, un aspecto muy interesante, o bueno, como les mencionaba ahorita, amables televidentes, el proyecto recién arranca, recién es nuevo, como solo mencionaba, puede tardarse de 1 año y medio a 2 empezar a tener una producción masiva. Pero es muy interesante conocer, digamos, una vez ya esté la siembra, una vez ya uno puede decir ya esto se puede empezar a comercializar, ¿cómo sería entonces ese proceso de selección? ¿Cómo voy yo al cultivo y extraigo el fruto, el producto? ¿De qué manera se hace? Si hay que podarlo antes de, si hay que regarlo antes de, ¿cómo es ese proceso? Bueno, el proceso de producción, ya uno va viendo la formación del fruto, de la mazorca, que eso es una mazorca, ya uno va viendo su color, su tamaño, su contextura, entonces ya uno dice, ya se puede recolectar. Claro que sí, o sea, todo depende de lo que nos arroje, o sea, él mismo nos va diciendo... Él mismo nos va mostrando. Ya hay cosecha, claro que sí. Para ir cerrando nuestro espacio de Por el Campo, el día de hoy, don Wilman, ¿qué expectativas, qué esperan ustedes de este proyecto a futuro? ¿Cómo lo ven? ¿A qué otros lugares del municipio lo quieren llevar? Bueno, Sarita, lo que le estamos apuntando realmente a este proyecto es a tener un cultivo alternativo a lo que ya estamos acostumbrados a otro cultivo, que no dependemos sino de un cultivo o 2. Entonces, le estamos apuntando a este nuevo proyecto con el fin de buscar más sostenibilidad económica, a buscar una nueva calidad de vida, a un sostenimiento. Y es que es un cultivo que se ve que se puede manejar más fácil y más familiar. Claro que sí, don Wilman, y por ejemplo al inicio del programa la señora Omaira Moreno nos comentaba precisamente de que ese cultivo de cacao no requiere precisamente eso, tantos químicos, maquinaria, tanta mano de obra, inclusive me atrevería a decir que yo solita puedo tener mi cultivo, ¿cierto? Sí, claro, Sarita, este es un cultivo que es más manejable, más económico en cuestiones de consumos, de agroquímicos, mano de obra.
Y por supuesto la maquinaria, que las maquinarias son muy costosas y todo esto no requiere tanto de maquinaria, y que la apuesta también mucho al medio ambiente, que no hay consumo de aguas para el manejo y el procesamiento ya del producto terminado. Yo creo que independientemente de si hay un buen resultado o no, si económicamente hablando de resultados, yo creo que lo más importante es que le apunta a la sostenibilidad del medio ambiente. Don Wilman, le agradezco a usted por aceptar nuestra invitación, todo un experto en ese tema, muchísimos éxitos en ese nuevo proyecto que le apuntan ustedes como vereda, éxitos totales. Esperamos en algún momento venir, claro está, como les mencionaba hace un momento, el cultivo apenas está creciendo, entonces en algún tiempo donde ya haya mucho producto, por acá estaremos volviendo para que nos siga comentando cómo les ha ido con esto. Muchas gracias, Sarita, por acercarse a nuestra vereda, por hacer parte también de este proyecto, porque yo sé que por este medio también muchas personas se van a animar. Entonces, gracias nuevamente, y por aquí lo esperamos de nuevo cuando ya esté en proceso de producción. Muchísimas gracias a usted por recibirnos, muchos éxitos para usted, para la vereda Santa Librada y para todas las veredas que se suman a este proyecto de la producción del cacao. El cacao es una fuente importante de ingresos para las familias productoras, a la vez que lo utilizan para su alimentación, ya que forma parte de gran variedad de alimentos. Además, es un aporte importante a la soberanía alimentaria, porque contiene nutrientes esenciales para el sano desarrollo de las familias. No requiere de grandes inversiones económicas para su establecimiento y manejo, lo que lo convierte en una buena alternativa productiva. Y antes de finalizar nuestro espacio de Por el Campo, queridos televidentes, les tengo un invitado muy especial. Se trata de don Bernardino Gañán, un habitante de la vereda Santa Librada que también se suma al proceso de siembra del cacao. Nos va a contar entonces cómo ha sido su experiencia. No se desconecten. Mi nombre es Bernardino Gañán, me pertenezco a la vereda Santa Librada y me metí con este proyecto de cacao porque me parece que es rentable y es muy fácil de sostenerlo. Me parece fácil de sostenerlo por lo que no se necesita, no requiere mucha mano de obra y los insumos se reducen mucho. Y vamos a ver más adelante cómo vamos viendo la cosa. Inicié con 200 arbolitos y a futuro pienso sembrar lo que me hace la parcela, que son por ahí unos 1200 arbolitos. Pues sí, hombre, les recomendaría que lo siembren, por lo que vuelvo y les comento, la mano de obra es muy mínima y va a ser casi que un proyecto familiar que entre la familia lo podríamos sostener. También quiero agradecer a todas las entidades que nos están apoyando en este proyecto y espero que siempre nos hagan el acompañamiento a futuro. Invitando a los habitantes también de la vereda y de Ciudad Bolívar, si ven que la tierra se presta para sembrar este cultivo, podrían hacerlo. Tanto los árboles de cacao como las especies utilizadas como sombra permanente protegen el suelo de la erosión y de la proliferación de malezas, lo que conlleva a reducir su control. A la vez, mantienen un clima equilibrado dentro de la plantación. Las hojas al caer se descomponen y contribuyen a mejorar el contenido de materia orgánica del suelo. Permite que exista mayor infiltración de agua en el suelo. Ayudan a restaurar los mantos acuíferos, además de proteger las cuencas hidrográficas. Si se utilizan leguminosas como árboles de sombra, se fija nitrógeno en el suelo. Además, los sistemas productivos de cacao son hábitat y refugio de la biodiversidad. Televidentes, y por hoy llegamos al final de Por el Campo, dirigido desde la vereda Santa Librada. En este espacio logramos hacer un pequeño recorrido sobre algunos temas importantes y esenciales que se deben tener en cuenta antes, durante y después de la siembra de este cultivo. Esperamos regresar entonces en un futuro no muy lejano para seguirles dando a conocer a ustedes cómo ha sido el proceso de desarrollo de este cultivo, no solo en la vereda Santa Librada, sino en algunas otras veredas que se van a articular con este nuevo proceso.
De antemano le agradecemos a nuestros 3 invitados por habernos acompañado y brindado información de primera mano. Y los invitamos a ustedes para que nos acompañen a través de las plataformas digitales, en Facebook como Apacibol Canal 4 y en YouTube como Apacibol en Vivo. Muchas gracias por su sintonía. Hasta una próxima emisión.